Bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula de aprendizaje con respecto al concepto de resonancia. En esta cápsula número 2 de aprendizaje, nosotros no vamos a analizar ningún concepto desde la teoría química, sino que vamos a aplicar aquellos conceptos que pudimos ver en la cápsula de aprendizaje número 1, que tiene como objetivo repasar aquellos conceptos que estén relacionados de alguna forma con el concepto de resonancia en la química orgánica. Es por este motivo que esta segunda cápsula de aprendizaje será con respecto a ejercicios de aplicación de aquellos conceptos que vimos en la cápsula de aprendizaje número 1. De esta manera, en esta presentación se nos proponen 4 tipos de ejercicios distintos y los vamos a resolver paso por paso para que no haya ninguna duda con respecto a aquellos conceptos que nosotros analizamos. El primer ítem o el primer tipo de ejercicio que nos ofrece esta guía, por así decirlo, tiene que ver con las estructuras de Lewis. Tal como dice aquí, el primer ejercicio nos pide dibujar las estructuras de Lewis de los compuestos que nos están indicando aquí en la pizarra. ¿Sí? Como vemos, los compuestos pueden estar o pueden venir dados desde la nomenclatura IUPAC, como aquí en el 2-propanol o como el trifluoruro de boro, o también nos pueden indicar la fórmula química, por así decirlo, condensada de aquellos compuestos a analizar. ¿Sí? En este primer caso, el primer compuesto en el cual nosotros tenemos que verificarle y darle la estructura de Lewis sería el dietiléter, que es el número 1 que lo tenemos en este lugar de acá. Para abordar estos tipos de ejercicios para dibujar o que nos piden dibujar la estructura de Lewis para diferentes compuestos, debemos tener en cuenta la regla fundamental que nos propuso este gran científico, este gran químico, que hablaba de la regla del octeto, ¿cierto? Que había variaciones para algunos átomos que en vez de tener 8 electrones rodeándolo en su capa más externa, la capa de valencia, tenían 2 electrones como el hidrógeno, el berilio, entre otros, que ellos siguen la regla del dueto, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta que para representar correctamente algunos compuestos debemos tener siempre en cuenta el concepto de electronegatividad para saber si los enlaces que van a estar formando los electrones que nosotros vamos a dibujar en la estructura de Lewis son covalentes, es decir, si se comparten de manera simétrica o se distribuyen de manera simétrica en la región de enlace, o iónico si es que hay alguna transferencia de electrones debido a una gran diferencia de electronegatividad. Como primera instancia vamos a analizar el dietiléter. El dietiléter, como lo podemos apreciar acá, se compone por 4 átomos específicos. Perdón, 3 átomos específicos. Tenemos el carbono, que el carbono es del grupo 4, por lo tanto tiene 4 electrones de valencia, ¿cierto? También tenemos hidrógenos, que como sabemos el hidrógeno es del grupo 1, por lo tanto tiene un electrón de valencia. Y también tenemos el oxígeno. Como sabemos el oxígeno es del grupo 6, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia y lo podemos simbolizar de esta manera. Para abordar estos ejercicios tenemos que ir en orden y siempre debemos mantener el orden para no confundirnos. Por lo tanto, en el primer miembro nosotros sabemos que el primer miembro de esto es un átomo de carbono unido a 3 hidrógenos, por lo que nosotros podríamos empezar a rodear a este carbono por 3 hidrógenos. Los hidrógenos los voy a poner en color rojo, ¿cierto? Podríamos poner un hidrógeno desde este lado con su electrón respectivo, porque es del grupo 1, por lo tanto tiene un electrón. Otro hidrógeno por acá. Tendríamos 2 de los 3 hidrógenos que nos está diciendo la fórmula, y el último hidrógeno por este ladito de acá, para que el carbono quede rodeado sin problemas por todos los hidrógenos. Como podemos apreciar después, ese carbono también está unido a otro carbono. Por lo tanto, al ladito de este carbono nosotros inmediatamente debemos imaginarnos al siguiente carbono de la cadena. Y como bien sabemos, el carbono tiene 4 electrones de valencia porque es del grupo 4. Y tiene que cumplir con la tetravalencia, es decir, tiene que formar 4 enlaces. Sin embargo, este carbono tiene una principal diferencia con el primer carbono, dado que en vez de tener 3 hidrógenos enlazados a este miembro, tiene 2. Por lo tanto, nosotros podríamos poner los 2 hidrógenos que están enlazados a este carbono,
por aquí y por aquí para no formar un desorden y no podamos comprender lo que nosotros estamos escribiendo. Luego viene un átomo distinto a lo que lo veníamos trabajando, que corresponde al átomo de oxígeno que tenemos acá, y lo podemos ubicar de esta manera. El oxígeno, como bien dijimos anteriormente, corresponde al grupo 6, por lo tanto tendría 6 electrones de valencia, y esos son 6 electrones que puede utilizar el oxígeno para formar enlaces químicos. Por otro lado, una vez simbolizado este oxígeno de aquí, nosotros tenemos otro miembro que es semejante, de hecho es el mismo miembro que ya lo habíamos dibujado en esta parte de acá. Por lo tanto, es cosa de repetir el mismo procedimiento que nosotros hicimos acá. Como sabemos, el oxígeno está unido a un CH2, es decir, un carbono con 2 hidrógenos, y el carbono corresponde o es del grupo 4, por lo tanto tendrá 4 electrones de valencia y su simbología de Lewis será de esa manera, ¿cierto? Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que en este caso este carbono también está unido a 2 hidrógenos que nosotros lo podemos simbolizar de esta manera correcta. ¿Por qué lo simbolizamos de esta manera? Recuerden que para la formación de un enlace tienen que estar compartiéndose, si es covalente, deben estar compartiéndose 2 electrones, es decir, un electrón de cada átomo. Por eso, para mantener el orden, uno trata de ubicar los átomos según su conveniencia y según el orden que uno vaya trabajando, sin que signifique algo perjudicial en el sentido de no entender lo que uno está haciendo y de no poder diferenciar los electrones de valencia de cada elemento que compone esta molécula. ¿Sí? Por eso es principal el orden y si ustedes quieren, como en mi caso, lo diferencian con diferentes colores para no perder de vista los electrones de valencia que se van a compartir y que a las finales van a estar de cierta manera formando el enlace. A continuación de este CH2 viene otro átomo de carbono que es el mismo miembro del inicio, es un CH3 según metilo, por lo tanto también tenemos 4 electrones de valencia simbolizados de esta manera, y también tenemos que este carbono debe estar rodeado por los 3 hidrógenos correspondientes. Una vez ya hemos visto y ya hayamos descifrado o ya hayamos clarificado de cierta manera los electrones que van a formar los enlaces, lo que debemos hacer es formar dichos enlaces. Recordando que los enlaces se forman por un par electrónico, es decir, cada 2 electrones hay enlace. ¿Sí? De esta manera, nosotros podemos simbolizar el enlace mediante una rayita, ¿cierto? Cuando se unan 2 electrones de valencia, como por ejemplo en este caso de acá. Ahí se formaría un enlace, en este caso de acá también se formaría un enlace y aquí también formaría un enlace. El carbono, con su único electrón de valencia que tiene disponible, dado que ya está enlazado a 3 hidrógenos, ocupa ese único electrón que tiene con el átomo de carbono que está a continuación de aquel, y aquel carbono, también comienza a formar los enlaces con los electrones del hidrógeno y con el oxígeno. Aquí el oxígeno del electrón de valencia del oxígeno también interactúa con el otro electrón de valencia del carbono y forman un enlace químico, y así sucesivamente podemos ir completando todos los enlaces químicos que nosotros tengamos en la molécula, ¿cierto? Esta sería la representación de Lewis, la cual contempla pares de electrones, también contempla estructura de Lewis y contempla enlaces químicos para el primer compuesto denominado dietiléter. ¿Sí? Si a nosotros nos pidieran medir la polaridad de este compuesto, nosotros tendríamos que recurrir al momento dipolar y nos daríamos cuenta que en este compuesto tendríamos 2 tipos de enlace, aunque los 2 tipos de enlaces son covalentes. Tendríamos el enlace CH, este de acá, este de acá, este de acá. Todos los enlaces CH serían covalentes apolares, es decir, se compartiría de igual manera los electrones o la distribución electrónica es uniforme alrededor de todo el enlace. El enlace CC también es apolar, por lo tanto también una distribución asimétrica, mientras que este enlace CO vendría siendo un enlace covalente polar debido a la diferencia de electronegatividad que hay entre el carbono y el oxígeno, donde estos electrones de enlace que está formando este enlace de acá estarían más cerca del oxígeno.
Pero analizando el momento dipolar, como bien vimos en la cápsula 1, nosotros nos daríamos cuenta que los electrones en esta parte irían hacia ese sentido, tenderían a ir hacia el oxígeno, y de esta parte también tenderían a ir hacia el oxígeno. Como esta molécula es simétrica, en su totalidad es apolar. Sin embargo, estos enlaces que nosotros estamos viendo entre carbono y oxígeno serían polares. ¿Por qué sería apolar en total si nosotros analizamos la polaridad total de la molécula? Debido a que estos momentos dipolares que tenemos acá se van a cancelar por la simetría de la molécula, como lo vimos en la cápsula de aprendizaje número 1. Este es el primer ejercicio propuesto en este ítem. Vamos a seguir con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio de partida ya viene siendo diferente que el primero, debido a que aquí no nos dan la fórmula estructural ni tampoco la estructura de la molécula. Nosotros tenemos que ver la estructura de la molécula en base a la nomenclatura IUPAC, ¿cierto? Como bien sabemos, la nomenclatura IUPAC tiene terminaciones fijas y también tiene prefijos que son definidos para ciertos grupos funcionales. Recordando que los grupos funcionales son aquellas moléculas presentes en las moléculas orgánicas que le dan funcionalidad a aquella molécula y que de alguna u otra forma son centros reactivos. Por lo tanto, siempre es necesario tenerlo en cuenta, ¿sí? En este caso, la terminación OL dentro de una nomenclatura de química orgánica nos está indicando inmediatamente que este compuesto de acá en su estructura tiene un grupo alcohol. Y el grupo alcohol se simbolizaba como OH, ¿sí? Primer punto a tener en cuenta en esta resolución del ejercicio 2, ¿cierto? Primero vamos a comenzar viendo el tema de la cadena carbonatada. La cadena carbonatada tiene un prefijo de 3 miembros, debido a que hace referencia al prefijo prop. Recordando que en química orgánica los prefijos para la cadena carbonada empiezan desde el med, que es un miembro de carbono, ed, 2 miembros de carbono, prop, 3 miembros de carbono, bud, 4 miembros de carbono, y así sucesivamente, hasta muchos miembros de carbono o hasta muchas cadenas de carbonatada que nosotros tengamos que analizar, ¿sí? Entonces, como primera instancia, nosotros tenemos que este compuesto se trata de un compuesto orgánico constituido por 3 átomos de carbono y que en la posición 2, es decir, en el carbono intermedio, vamos a tener la aparición de el grupo funcional alcohol, que lo tenemos simbolizado de esta manera. Por lo tanto, nosotros podríamos asumir que en una primera instancia debería ser de esta manera la estructura de Lewis. Primero escribimos el esqueleto de carbono principal, que consta de 3 carbonos. En la posición 2, da lo mismo donde contemos 1, 2 o 1, 2, la del medio siempre va a ser la posición 2 en un prefijo prop o en una molécula de átomos de carbono. Y en esta posición tenemos la aparición del grupo alcohol, del grupo OH. Entonces, en esta aparición de acá nosotros tenemos OH, ¿cierto? Como bien sabemos, los átomos o las moléculas orgánicas, o en específico, y mejor dicho, perdón, el carbono debe cumplir con la regla de la tetravalencia. Por lo tanto, en todas las moléculas que nosotros encontremos carbono deben estar unidos a 4 átomos formando 4 enlaces. De esta manera, los átomos que a nosotros nos falta por completar en esta estructura para que tengan 3 enlaces, todos los carbonos, serían los hidrógenos, ¿cierto? El primer miembro sería un carbono unido a 3 hidrógenos. El miembro de adelante, o del medio, perdón, ya estaría formando 3 enlaces. Estaría formando con este carbono de acá, oxígeno de acá, y faltaría un hidrógeno aquí. Y el último también estaría con 3 hidrógenos. Por lo tanto, y en definitiva, lo que nosotros estaríamos, o lo que nosotros tenemos que graficar, en este caso, tendría que ser esta molécula. Tendría que ser el CH3, CH, OH, CH3. Para poder analizar esta molécula de acuerdo a la perspectiva de la estructura de Lewis, nosotros tenemos que empezar a ver y empezar a analizar en qué grupo se encuentran los átomos que están acá, ¿cierto? Que están en esta molécula. Y al igual que en el caso anterior,
Al igual que en el caso anterior, nosotros tenemos tres átomos distintos: carbono, oxígeno e hidrógeno. El carbono de 4 electrones de valencia, el hidrógeno de 1 y el oxígeno de 6. Por lo tanto, comenzamos a completar nuestra molécula. El primer hidrógeno está con 3, perdón, el primer carbono está con 3 hidrógenos unidos, y esos hidrógenos aportan con un electrón de valencia a la estructura, ¿cierto? El carbono, el primero es CH3, por lo tanto tenemos un carbono unido a 3 hidrógenos. Para que tenga 4 enlaces, ese carbono se une a otro carbono que también tiene 4 electrones de valencia, ¿cierto? Y ese carbono a su vez está unido a un oxígeno, que podría venir simbolizado por esto, recordando que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Aquí está ocupando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese oxígeno, a su vez, está unido a un hidrógeno que aporta con un electrón de valencia. Y por otra parte, el carbono que viene de la cadena principal también está unido a otro hidrógeno. Por lo tanto, aquí tenemos que completar con otro hidrógeno. Y por último, debemos completar el miembro faltante, que vendría siendo el CH3 del último, que al igual que en el caso de el primer átomo de carbono analizado en esta estructura, tiene 3 átomos de hidrógeno unidos en su estructura. Por lo tanto, va a formar 3 enlaces simples con estos 3 átomos de hidrógeno distintos. Una vez que ya tenemos la distribución y ya sabemos cuáles son los átomos que van a formar los enlaces, nosotros comenzamos a formar los enlaces y a dibujar los enlaces mediante una línea, tal como lo habíamos hecho en el caso anterior. Aquí, aquí, aquí. El carbono estaría formando enlaces covalentes con estos 3 hidrógenos, y también estaría cumpliendo con la regla del octeto, debido a que este carbono está rodeado por 4 electrones formados en estos 4 enlaces, recordando que un enlace son 2 electrones. Por lo tanto, aquí tenemos 2 electrones en este punto acá, 2 electrones acá, 2 electrones acá y 2 electrones acá. Carbono cumple con el octeto y el hidrógeno por su parte cumple con el dueto. Estaríamos en regla con las reglas de valencia normales. A continuación vemos lo que sucede también con el carbono y el oxígeno. Tenemos un enlace aquí, otro enlace aquí, y el carbono hacia el otro lado también tiene otro enlace. Por su parte, el oxígeno del grupo alcohol estaría interactuando, estaría formando un enlace con el hidrógeno solamente, y tendría 2 electrones no enlazantes. Tendría 2 electrones que no estarían compartidos, pero que sí influyen en la estructura de la molécula, debido a que aportan al momento dipolar, tal como vimos en la cápsula número 1. Y por su parte, el átomo del carbono también estaría formando 3 enlaces con estos hidrógenos. Si nosotros analizamos todos los componentes, nos damos cuenta que todos cumplen con la regla de valencia, todos cumplen con la regla del octeto y con la regla del dueto por la parte del hidrógeno. Es cosa de ver el oxígeno y los carbonos. En este oxígeno, por ejemplo, está formando 2 enlaces. Los enlaces normales, que fue un oxígeno, son 2. Por eso no tiene carga formal ni carga electrónica. Estaría rodeado por estos 4 electrones que forman los enlaces, estaría también aportados y estaría también rodeado por estos 2 pares electrónicos que aportan en 4 electrones más, formando el octeto y logrando la estabilidad electrónica. Esta sería la representación de Lewis para el segundo componente que nosotros tenemos que analizar, el 2-propanol. Vamos a analizar el tercero. El tercero vendría siendo el trifluoruro de boro. Este compuesto, chicos y chicas, es un compuesto especial porque es una excepción a la regla de Lewis. Nosotros tenemos algunas excepciones con los octetos de Lewis, donde hay electrones, o donde hay elementos, mejor dicho, que llegan a la estabilidad con menos electrones en su capa de valencia más externa, como el caso del hidrógeno con 2, como el caso del boro, que en este caso tenemos boro, ¿cierto?, que logra su estabilidad electrónica con 3 electrones solamente. ¿Sí? Es decir, él ocupa solamente sus 3 electrones, debido a que es del grupo número 3A, va a tener 3 electrones de valencia,
pero formando estos 3 enlaces, es decir, rodeándose de 6 electrones, el boro va a alcanzar la estabilidad. Esta es una excepción a la regla del octeto. Es también lo que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, con lo que pasa con el fósforo o el azufre, los cuales pueden formar muchos más enlaces y pueden rodearse de muchos más electrones. Y que también tiene estabilidad y también logra la configuración electrónica estable. Así que también llevan a la regla de Lewis o la regla del electrón de valencia, pero violando de cierta manera la regla del octeto, lo cual no quiere decir que sea inestable, sino que también son estables. En este caso nosotros tenemos el trifluoruro de boro y a través de su nombre podemos ver que este componente se compone de un átomo de boro, ¿cierto? Y el prefijo tri nos está dando a entender que este boro forma enlace con 3 átomos de flúor, ¿cierto? Como bien sabemos, el flúor es del grupo 7 y no puede estar en el centro de la molécula porque son 3 átomos de flúor y no podemos poner los 3 átomos de flúor en el centro de la molécula. Por lo tanto, y necesariamente, el boro debe estar en el centro de la molécula y este boro va a aportar con 3 electrones de valencia a la molécula en sí. A este boro se le va a unir 3 flúor, uno por cada electrón de valencia, y como sabemos el flúor es del grupo 7. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 electrones de valencia y por su parte este flúor también va a aportar desde este sector con su electrón de valencia y el flúor de acá hace exactamente lo mismo con sus 7 electrones de valencia. Una vez nosotros tenemos verificado y tenemos contemplado y visto los electrones que van a formar los enlaces, comenzamos a formar los enlaces de la manera tradicional y normal que hemos hecho y tratado esto. Es decir, uniendo los pares de electrones que están interactuando. Sabiendo que el enlace se forma a través de 2 electrones de valencia, ¿cierto? Entonces los electrones que formen un par desde los átomos que están compartiéndose o generando esta interacción química, se va a formar un enlace. Siempre que tengamos un par de electrones hay un enlace, ¿sí? Esta sería la estructura del trifluoruro de boro, la estructura de Lewis, ¿cierto? Donde el boro estaría al centro y se estaría uniendo a través de enlaces, en este caso polarizados, ¿cierto? Porque el flúor es un compuesto más electronegativo, ¿cierto? Y estaría con una densidad de carga electrónica que apuntaría hacia arriba, es decir, los electrones del enlace estarían yéndose hacia el flúor y por este lado también hacia el flúor, ¿sí? En la realidad se sabe que esta molécula en específico tiene esta estructura, tiene una estructura AX3, una geometría X3 y aquí tenemos esa estructura. Si nosotros analizamos los momentos dipolares de esta estructura, nos vamos a dar cuenta que si bien no es simétrica, sin embargo, experimentalmente se ha demostrado que esta molécula es apolar a pesar de la característica de sus enlaces sencillos o individuales que son extremadamente polares, ¿sí? Y si bien la simetría de la molécula nosotros nos dice que no se tendrían por qué cancelar los momentos dipolares, nos vamos a dar cuenta que sí se cancelan porque el momento dipolar neto de estos dos apunta hacia abajo. Es decir, la suma de esos dos apunta hacia abajo y a la final esta contribución de acá con este momento dipolar que apunta hacia arriba a causa de este flúor, el momento dipolar de acá arriba se va a ver más incrementado, es decir, va a tener más potencia, va a tener un mayor valor debido a la contribución de estos pares electrónicos no enlazantes. Es por eso que esta molécula es apolar, debido a que este enlace, este momento dipolar que se ve influido por los pares electrónicos no enlazantes se cancela con la suma total de los de abajo y el momento dipolar neto vendría siendo 0, generando un trifluoruro de boro apolar. Vamos a analizar los últimos que nos van quedando. Nos quedan poquitos para terminar este ítem. Vamos a analizar este de aquí. Para poder analizar este componente de acá, en este caso no nos dan la forma, de cierta manera, la estructura que tiene
o el esqueleto que tiene la molécula orgánica, como en el caso del dietiléter o como en el caso del 2-propanol trifluoruro de boro. Lo que nos están dando aquí es la fórmula química condensada, y aquí nosotros tendemos, y lo que tendríamos que ver de cierta manera es ver a qué hidrocarburo pertenece esta fórmula, recordando que en los alcanos la fórmula general que explica esto es CnH2n más 2, perdón. En los alquenos vendría siendo CnH2n, y en los alquinos vendría siendo CnH2n menos 2, donde n indica el número de carbonos, ¿sí? Por lo tanto, nosotros nos vamos a dar cuenta que esta fórmula C3H4 calza en las fórmulas de los alquinos, ¿cierto? En la fórmula de los alquinos, debido a que tenemos la siguiente ecuación. Tenemos que n es igual a 3, por lo tanto, en esta ecuación de acá, nosotros tenemos que sería C3, para calcular la cantidad de hidrógenos de este alquino con 3 componentes o 3 átomos de carbono, tenemos que multiplicar por 2 el n y luego restarle 2, por lo tanto nos daría 6 menos 2, que es 4, ¿cierto? De esa manera comprobamos que el componente, o que esta molécula que nosotros tenemos que graficar vendría siendo un alquino, y por lo tanto en algún sector de su estructura va a tener un enlace triple, ¿sí? De esta manera nosotros podríamos decir, o podríamos abordar este ejercicio asumiendo lo siguiente. Asumiendo que el carbono, ¿cierto?, va a tener 4 electrones de valencia, y que va a ser un miembro o una molécula de 3 miembros de carbono, y que en este sentido el carbono va a tener 4 hidrógenos, perdón, los átomos de carbono van a tener 4 hidrógenos unidos en total, ¿sí? Como bien sabemos, esto corresponde a un alquino. Nosotros tenemos que prever en qué parte puede aparecer este triple enlace, así que vamos por orden, ¿sí? Nosotros sabemos que podemos tener, este carbono puede estar unido a 3 hidrógenos, recordando que en la molécula en total hay 4 hidrógenos, nos quedaría un solo hidrógeno por graficar, ¿cierto? Y nosotros podríamos ver que en este punto de acá estaríamos formando enlace carbono-hidrógeno de características apolares, aquí, aquí y aquí. Y en la parte de acá nosotros podemos observar lo siguiente. Nosotros podemos observar que este electrón de valencia con este electrón de valencia pueden interactuar y pueden estar formando un enlace. Este de acá con este de acá, que son los del medio, también pueden interactuar y pueden formar un enlace, y los de abajo igual. Y lo único que nos quedaría por graficar, porque aquí ya tenemos la formación del triple enlace, lo último que nos quedaría por graficar sería el hidrógeno que nos estaría quedando, recordando que son 4 hidrógenos y nosotros tenemos 3. Por lo tanto, por descarte, el último hidrógeno tendría que ir en este miembro de aquí. De esta manera nosotros podríamos graficar la estructura de Lewis, ¿cierto? Del propino, este es el propino, de la siguiente manera. Podríamos decir que el primer átomo de carbono está unido a 3 hidrógenos, el carbono del céntrico está unido mediante un enlace sigma hacia el carbono 1, ¿cierto? O el primer carbono que dibujamos, mejor dicho, y tiene 2 enlaces pi con un enlace sigma que compone un triple enlace con el último miembro que está unido a un solo hidrógeno. Esa sería la estructura de Lewis para el propino, ¿sí? Vamos a analizar ahora el ácido cianhídrico, que es un ácido muy potente, muy fuerte, y que en presencia de una base puede liberar cianuro, un gas tóxico que puede dañar a cualquier ser humano. De hecho, le puede causar la muerte por intoxicación de cianuro, ¿sí? De esta manera nosotros tenemos que el ácido cianhídrico, ¿cierto?, se compone de
un átomo de hidrógeno, de un átomo de carbono y de un átomo de nitrógeno, sabiendo que el nitrógeno es del grupo 5. De esta manera, nosotros podemos analizar de inmediatamente que el carbono, ¿cierto? Estaría formando un enlace sigma, un enlace simple con el hidrógeno que aporta con un solo electrón, ¿cierto? Y que el carbono puede formar un enlace triple con el nitrógeno cuando interactúa este de acá, ¿cierto? Este electrón solito con el electrón solito de aquí y el electrón solito de acá con el electrón solito de acá, ¿cierto? Lo que nosotros podríamos graficarlo a través de un triple enlace. Aquí, aquí, aquí. Y pasaríamos a borrar esto de acá que ya se ocuparon, ¿cierto? Y si nos fijamos en este compuesto, el carbono estaría cumpliendo con la regla del octeto, el hidrógeno estaría cumpliendo con la regla del dueto y el nitrógeno también estaría cumpliendo con la regla del octeto porque está formando 3 enlaces, es decir, aquí hay 6 electrones y esos 6 electrones se le tienen que sumar el par electrónico que no está enlazado, que daría 8 cumpliendo con la regla del octeto, perdón. Y para graficarlo de una forma más bella, más linda, porque no se entiende mucho, así sería la estructura del ácido cianhídrico. ¿Ya? Recordando que estos dos enlaces que tenemos acá son apolares, por la poca diferencia de electronegatividad que tienen estos componentes. Ahora bien, vamos a analizar el siguiente compuesto que nosotros tenemos aquí, que lo podemos simbolizar como N2H2, ¿cierto? Y nosotros sabemos que está compuesto, o podemos empezar a trabajar desde la base de acá, que ya nos da el orden de la estructura y no tenemos que descifrarlo nosotros. Podríamos decir que el hidrógeno está con un electrón solamente del grupo número 1, ¿cierto? El nitrógeno a su vez está con 5 electrones, porque es del grupo número 5. Está presente otro nitrógeno, que también es del grupo número 5. Y por el otro lado está unido el último hidrógeno que aporta con un electrón de valencia. A simple vista es sencillo analizar que aquí se forma un enlace covalente, ¿cierto? Aquí se forma otro enlace covalente y que el nitrógeno por su parte estaría formando un doble enlace con estos electrones de acá y con este par electrónico solitario de aquí abajito. Por lo tanto, la estructura de Lewis para este componente sería de esta manera siguiente. Y nosotros podemos observar claramente que el nitrógeno está rodeado por 8 electrones, ambos nitrógenos cumpliendo con la regla del octeto, y el hidrógeno por 2 electrones cumpliendo con la regla del dueto. Por lo tanto, esta sería la representación de Lewis para ese componente. Que podríamos agregar para este componente que los enlaces son todos covalentes, es decir, la distribución es simétrica en todos los enlaces presentes aquí, ¿sí? Es decir, no presentan polos. Vamos a ver unos casos especiales ahora donde nosotros podemos analizar la presencia de algunos enlaces que no son covalentes polares o que no son covalentes como tal, ¿sí? En este caso, nosotros podemos analizar el terbutóxido de potasio, que vendría siendo el componente de acá, que nosotros sabemos que podemos seguir esta estructura que nos está dando el ejercicio para simplificar la vida. Y debemos saber los grupos en los cuales se comportan o en los cuales se encuentran los átomos de los elementos que aquí participan. En este caso tenemos que hay un potasio que aporta con un solo electrón. Por este lado de acá hay un oxígeno que aporta con 6 electrones de valencia, porque pertenece al grupo número 6, ¿cierto? Y aquel oxígeno está rodeado a un solo átomo de carbono que aporta con 4 electrones de valencia, pero ese átomo de carbono tiene unido 3 sustituyentes iguales, que son 3 sustituyentes metilos. Es decir, este electrón de valencia de arriba estaría interactuando con un electrón de valencia de un grupo metilo, que se compone por un átomo de carbono y por su parte por 3 átomos de hidrógeno. Este electrón del carbono de la cadena principal también estaría actuando con un grupo metilo que se compone por un átomo de carbono, ¿cierto? Y por 3 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Recordando que los hidrógenos aportan solamente con un par electrónico. Y este de acá también estaría interactuando con el último grupo metilo, que a su vez también forma
estos enlaces apolares con los 3 hidrógenos, que aportan con un electrón de valencia simbolizado con el único punto que tienen. Una vez nosotros analizamos esto, ya tenemos el panorama listo y aclarado, ya sabemos cómo la estructura que tiene el compuesto en cuestión, empezamos a formar los enlaces sabiendo que se forman por interacción de 2 electrones. Tenemos uno acá, otro acá, estos 2 electrones están cómodos ahí porque ya tienen un par, por lo tanto no enlazan. Y tenemos otro, otro y otro. De esta manera el carbono central ya tiene los 4 enlaces. Los grupos metilo ya tienen un enlace, deben formar los 3 enlaces faltantes con los hidrógenos que lo rodean. Y de esta manera nosotros estamos graficando a través de la estructura de Lewis el terbutóxido de potasio. ¿Sí? Para analizarlo mejor, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Lo voy a escribir un poquito mejor para que no haya problemas y para que no ocupemos tanto espacio. Esa es la estructura de Lewis básicamente de el terbutóxido de potasio. Nosotros nos damos cuenta que en este componente existen 3 tipos de enlaces. Aquí nos damos 3 tipos de enlaces, pero predomina solamente uno. Los enlaces carbono-carbono, ¿cierto? Carbono-carbono vendrían siendo apolares. Los enlaces carbono-hidrógeno también vendrían siendo apolares. El enlace carbono-oxígeno vendría siendo polar. Es decir, aquí habría un movimiento de electrones a favor del oxígeno. Es decir, estos electrones que están formando este enlace estarían más cerca del oxígeno. Es decir, estarían hacia allá. ¿Cierto? Hacia allá. Y estos electrones de acá, entre el enlace que va a formar el potasio con el oxígeno, también hay una gran diferencia de electronegatividad, recordando que el potasio es del grupo 1, es decir, tiene una electronegatividad muy baja, deja ir a sus electrones hacia un elemento más electronegativo, por lo tanto estos electrones de por sí no van a estar favorecidos hacia el lado del oxígeno como ocurre con el carbono, no, porque eso ocurre solamente cuando hay una diferencia de entre 0,5 a 2 de electronegatividad, como el caso del enlace carbono-oxígeno. Pero en este caso de acá la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno con el potasio es superior a 2, por lo tanto este par electrónico de acá, este enlace de acá, estaría cediéndose completamente hacia el oxígeno. Y este enlace sería un enlace KO, vendría siendo un enlace iónico, y este enlace es el que predomina en este componente. Por lo tanto, la representación real que nosotros podemos exhibir o mostrar o explicitar de cierta manera o crear, por así decirlo, vendría siendo una estructura ya con cargas iónicas reales, con cargas reales, donde el potasio que deja ir sus electrones va a ser el catión, es decir, va a tener un déficit de electrones y los electrones se van a transferir completamente al oxígeno, que va a tener una carga negativa debido a la presencia de un exceso electrónico, como lo sabemos, ¿cierto? Y que a las finales este va a ser la estructura de Lewis. Es lo mismo que pasa cuando tenemos el acetato de sodio, por ejemplo, que también es una estructura iónica que tiene enlaces polares y enlaces covalentes, pero que el acetato de sodio también es iónico porque predomina la misma estructura que acá, que vendría siendo, por ejemplo, en este caso, el sodio con el oxígeno del acetato, que es este de acá. Ese de aquí es el acetato de sodio. Entonces, eso es lo que vendría siendo la estructura del terbotóxido de potasio, donde predomina el carácter iónico debido a la gran diferencia de electronegatividad que tienen los átomos de oxígeno y potasio. Por último, vamos a analizar el componente que nos deja el último ejercicio planteado, que vendría simbolizando lo siguiente. Tenemos que un átomo de carbono del grupo 4, ¿cierto?, está rodeado por 3 átomos de hidrógeno. Como es costumbre, los átomos de carbono con átomos de hidrógeno forman enlaces simples que son covalentes, ¿cierto? Y ese átomo de carbono que ya está rodeado por los 3 hidrógenos también se une a un oxígeno que está con el grupo 6. 1, 2, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero en este caso, el oxígeno estaría uniéndose a 2 hidrógenos. Aquí y aquí. ¿Cierto?
De esta manera nosotros podríamos obtener esta estructura de Lewis para este componente o esta molécula, uniendo todos estos electrones que están interactuando, este con este de acá, ¿cierto? Y aquí con ahí. Y el oxígeno con dos pares. Si nosotros vemos el oxígeno en esta parte de acá, estaría, ¿cierto? Estaría con enlaces anormales porque el oxígeno tiende a formar dos enlaces solamente y tener dos pares de electrones solitarios en cualquier molécula orgánica. Pero en este caso, en vez de tener dos pares o dos enlaces, ¿cierto? Está formando tres enlaces, por lo tanto, este oxígeno tendría la carga real, que estaría simbolizada acá, positiva por este déficit de electrones que nosotros tenemos porque está formando más enlaces de lo normal. ¿Sí? Entonces ese vendría siendo la estructura de Lewis para este componente. A continuación, el siguiente ítem que se nos propone es la determinación o la definición que nosotros le vamos a dar a enlaces que encontramos en diferentes tipos de moléculas. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos que ver todas las características o tenemos que analizar la naturaleza del enlace que nosotros tenemos en estos compuestos. ¿Sí? Recordando principalmente que en los compuestos iónicos, ¿cierto? Mucha diferencia de electronegatividad existe, mucha dif de electronegatividad, ¿cierto? Que por lo general lo forman los elementos del grupo 1A, 2A, con los del grupo 7A, que vendría siendo los halógenos, ¿cierto? Que esto aporta mucha electronegatividad y este grupo de acá, 1A y 2A, poca diferencia de electronegatividad y se forman por los iones, ¿cierto? Lo forman iones. También teníamos los covalentes, ¿cierto? Donde no hay una transferencia de electrones, por lo tanto no hay una formación de iones como en el iónico, sino que hay una distribución equitativa, distribución, ¿cierto? Simétrica a lo largo, distribución simétrica en el enlace. Cuando hablamos de distribución estamos hablando de la distribución electrónica, ¿cierto? Que los electrones se comparten equitativamente entre los dos átomos debido a que no hay tanta diferencia de electronegatividad. No hay tanta diferencia de electro, ¿cierto? Y de este encontraba una variante que se llamaba enlace covalente polar, ¿cierto? Donde había una diferencia de electronegatividad no tan abismal como en el iónico, pero tampoco tan leve como en el covalente. Es decir, es el enlace intermedio entre el covalente con el iónico y se caracteriza por formar cargas parciales, cargas reales, ¿cierto? Negativa y positiva, dependiendo de si hay déficit o hay exceso de electrones, ¿cierto? Que esto también tiene que ver con la tendencia que tiene un electrón en un enlace covalente polar a acercarse hacia aquellos elementos sí, bien dicho, hacia aquellos elementos con una electronegatividad muy alta, ¿cierto? Esto es lo principal y es la estrategia que nosotros debemos tener en cuenta para abordar estos tipos de preguntas, ¿cierto? Como bien sabemos, el primer ejemplo es el cloruro de sodio, que vendría siendo la sal de mesa común, y es de público conocimiento que estos son cristales y se vendría formando por este tipo de enlace, ¿cierto? Donde el sodio del grupo 1 aporta con un electrón, el cloro del grupo 7 aporta con 7 electrones, pero se forma un enlace entre estos dos electrones que participan acá, debido a que el sodio es del grupo 1A, ¿cierto? Y el cloro es del grupo 7A, hay una diferencia abismal y muy grande de electronegatividad, por lo tanto los electrones de este enlace van a dejar de ser parte del sodio y van a pasar a ser parte del cloro, ocurriendo una transferencia de electrones, por lo tanto hay una formación de iones y este vendría siendo el enlace iónico que tendría lugar en el cloruro de sodio. Como primera instancia, entonces, el cloruro de sodio tiene un enlace iónico debido a esta transferencia de electrones, donde el sodio agarra la configuración del helio y el cloro, ¿cierto? Del argón, sí, bien digo.
Entonces, eso es para el cloruro de sodio, ¿cierto? Para el hidróxido de sodio, nosotros vamos a verificar lo siguiente. Nosotros vamos a ver que el hidróxido de sodio, ¿cierto? Va a estar formado por un sodio que aporta con un electrón, por el oxígeno que aporta con 6 electrones y por otro hidrógeno que aporta un electrón. En definitiva, el hidróxido de sodio podríamos simbolizarlo de esta manera. NaOH, ¿cierto? Nosotros vemos que aquí tenemos una diferencia de electronegatividad también considerable entre el oxígeno, el hidrógeno y entre el sodio y el oxígeno. Pero dentro de esta diferencia, la más notable es lo que ocurre entre el sodio con el oxígeno, que si bien el oxígeno no es del grupo 7, sino que es del grupo 6, también tiene una diferencia de sobre 2 unidades con el sodio, recordando que es muy poco electronegativo. Por lo tanto, este enlace de acá, simbolizado en rojo, vendría siendo iónico por esta gran diferencia de electronegatividad que hay. Por lo tanto, este par electrónico vendría quedándose o vendría siendo transferido hacia el oxígeno. Y este enlace que voy a simbolizar en verde, ¿cierto? Entre el oxígeno con el hidrógeno, si bien también hay mucha diferencia de electronegatividad, no se puede considerar iónico, debido a que no es sobre 2 la diferencia, sino que más bien es un enlace polar, ¿sí? Por lo tanto, nosotros podríamos identificar o podríamos decir que el hidróxido de sodio tiene un enlace iónico y un enlace polar, y se podría simbolizar de la siguiente manera. Donde el oxígeno tomaría, ¿cierto?, la carga negativa debido a la transferencia de electrones por parte del sodio, y el sodio la carga positiva debido a que se escapa el electrón de su última orbital o de su último nivel de energía, ¿cierto?, para dárselo al oxígeno. Por lo tanto, aquí tenemos el carácter iónico listo, formado por los iones, ¿cierto? Aquí hay una atracción electrostática y aquí hay un enlace covalente polar, donde este electrón de enlace vendría o tendería a estar más cerca del oxígeno, siendo ese su momento dipolar. ¿Sí? Ahora vamos a ver un caso de un componente denominado metil litio, que nosotros lo analizamos en la cápsula número 1 cuando hablamos de la polaridad de enlace y cuando vimos los mapas de potencial electrostático. Nosotros sabemos que el metil litio, ¿cierto?, es un componente que, tal como su nombre lo dice, que constituye o que se constituye por un metil unido a un átomo de litio. ¿Sí? Como bien sabemos, el carbono tiene que ser tetravalente, por lo tanto el carbono va a estar en el centro y va a estar unido, y va a estar, ¿cierto?, unido a estos enlaces de acá, a los hidrógenos, a los 3 hidrógenos que aportan cada uno con un electrón, ¿cierto?, y al litio, que el litio también aportaría con un electrón porque es del grupo 1. Por lo tanto, aquí nosotros tendríamos esta representación del cloruro de litio, donde vemos que se satisface el octeto para el carbono y el litio se vendría satisfaciendo el dueto porque es del grupo número 1, al igual que el hidrógeno. En este caso nosotros vemos dos tipos de enlaces. Vemos los enlaces covalentes, estos de acá, debido a que no hay una diferencia de electronegatividad, y recordando que el enlace CH siempre va a ser covalente, ¿cierto? Pero vemos una diferencia de electronegatividad que no es tan abismante y que no es tan grande entre el carbono y el litio, ¿cierto? Esta diferencia de electronegatividad no supera las 2 unidades, lo cual se puede comprobar viendo la cápsula 1, que lo analizamos. Y podríamos decir que como no tiene tanto carácter iónico, tampoco tiene mucho carácter covalente, por lo tanto va a ser un enlace covalente polar y los electrones del enlace van a estar tendiendo hacia el elemento más electronegativo, que en este caso es el elemento que se encuentra más a la derecha de la tabla, siendo el carbono, ¿cierto? Por lo tanto, este enlace de acá, que va a ser en verde, este enlace de acá vendría siendo polar. Ese vendría siendo la molécula del metil litio. Ahora vamos a ver la molécula del diclorometano, que estaría en esta parte de aquí. Como sabemos, el diclorometano, tal como su nombre lo indica, se compone por un solo miembro de carbono, prefijo met, ¿cierto?, que está unido a 2 cloros, dicloro,
Por lo tanto, podríamos decir que es Cl2, ¿cierto? Y por lo tanto, lo único que faltaría para que este carbono cumpliera con la tetravalencia sería que estuviera unido a dos hidrógenos más. Por lo tanto, el diclorometano, perdón, sería CH2Cl2. De esa manera sería el diclorometano. Nosotros podríamos simbolizar esto de la siguiente manera. Lo voy a dejar aquí. Donde el carbono va a estar unido a dos hidrógenos, como lo dijimos anteriormente, ¿cierto? Y va a estar unido a dos cloros. A dos cloros, ¿cierto? El cloro es del grupo 7. Ahí estaría con todos sus electrones no enlazantes cumpliendo la regla del octeto, al igual que el carbono. Aquí tenemos dos tipos de enlace también, los que van a estar simbolizados en negro, que son apolares o covalentes entre el CH, ¿cierto? El enlace CH. Y tenemos el enlace Cl, que claramente aquí los electrones van a estar hacia el elemento más electronegativo, que vendría siendo el cloro y el cloro, resultando un momento dipolar neto hacia el diagonal, porque es la suma vectorial de los dos momentos dipolares individuales, ¿cierto? Por lo tanto, estos enlaces que están en rojo, que simboliza el enlace Cl, vendría siendo polar. Vamos a analizar el caso ahora de el metóxido de sodio, NaOH3, y nosotros podríamos decir que en este caso el hidrógeno, el sodio va a aportar con un electrón, ¿cierto? El oxígeno con 6 electrones, que va a estar unido a un carbono, y ese carbono va a estar unido a 3 hidrógenos. Nosotros formamos los enlaces correspondientes, ¿cierto? Ahí. Y ahora analizamos la naturaleza de estos tipos de enlace. En estos tipos de enlaces nosotros podemos encontrar tres tipos de enlace, al igual que lo encontrábamos en el hidróxido de sodio, ¿cierto? Perdón, en el hidróxido de sodio teníamos dos tipos de enlace. Aquí encontramos tres tipos de enlace. Primero tenemos los enlaces CH, que como es sabido son covalentes apolares. La distribución electrónica simétrica a lo largo de estos tres enlaces. No hay formación de polos, no hay carga eléctrica ahí. Tenemos el enlace CO, ¿cierto? Que ese va a estar polarizado, es decir, va a ser un covalente polar. Por lo tanto, los electrones de este enlace que va a estar en rojo, ¿cierto? En rojo lo voy a subrayar que es el covalente polar. Este electrón de enlace van a estar tendiendo hacia el oxígeno debido a la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno. Y también tenemos el enlace sodio-oxígeno, que aquí hay una diferencia de electronegatividad considerable, y al igual que en el caso del hidróxido de sodio, este vendría considerándose iónico, ¿cierto? Que va a ser simbolizado en verde. Esto, ahí. Por lo tanto, para representar fielmente al metóxido de sodio, nosotros podríamos simbolizarlo con la formación de este enlace iónico por esta parte de acá, ¿cierto? Y por este enlace polarizado o enlace covalente polar entre el oxígeno y el metilo. Ahora vamos a analizar el penúltimo ejercicio de este ítem con respecto al tipo de enlace que podemos encontrar en alguna molécula orgánica, ¿cierto? Y vamos a analizar este caso de acá, esta molécula de acá. La molécula nosotros tenemos que, como átomo central, vamos a tener el carbono siempre, ¿cierto? El carbono que va a estar unido o que va a estar contribuyendo con cuatro enlaces, con 4 electrones de valencia, perdón, para formar 4 enlaces, va a estar unido a un hidrógeno, va a estar unido a un oxígeno, 1, ahí está, 6, ¿cierto? Va a estar unido a otro oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ese oxígeno va a estar unido a un sodio, que va a aportar con un electrón. Aquí nosotros tenemos que empezar a ver cómo vamos a formar esta estructura de Lewis, sabiendo que los electrones se forman
perdón, que los enlaces se forman por interacción de dos electrones. Por lo tanto, vamos a analizar cuáles son los que van a formar enlaces simples. Aquí tenemos un enlace, aquí tenemos otro enlace, aquí tenemos otro enlace. ¿Cierto? Este oxígeno de acá ya no puede formar más electrones o más enlaces porque ya está con sus enlaces normales. Recordando que el oxígeno puede formar dos enlaces quedando con dos electrones desavariados, ¿cierto? Mientras que este oxígeno, si nosotros ponemos este enlace acá, estaría formando un enlace, faltando otro enlace, ¿cierto? Para que cumpla la regla del octeto del carbono y el oxígeno. Por lo tanto, lo que pasa con este electrón que se está olvidando del carbono, con este electrón solitario del oxígeno que está acá, van a interactuar, ¿cierto? Y van a formar un enlace doble entre esos dos oxígenos, y lo voy a sacar para que no cause confusión. Por lo tanto, esa sería la estructura de Lewis correcta para este componente. Perdón, ahí sí. Ahí está. Y como bien sabemos, vamos a tener tres tipos de enlace en este caso. Vamos a tener el enlace HC, que es covalente, distribución simétrica, ¿cierto? Vamos a tener el enlace CO en el punto de acá, ¿cierto? Este enlace de acá, y va a tener dos tipos de enlace CO, ese enlace de acá y este enlace de acá, que como bien sabemos es polar, debido a la diferencia de electronegatividad entre el carbono con el oxígeno, ¿cierto? Y vamos a tener el enlace oxígeno-sodio, que como sabemos, por los ejercicios anteriores y por el conocimiento de la cápsula número 1 que se les dio, este vendría siendo iónico, debido a que el sodio es muy poco electronegativo, dejando escapar muy fácilmente sus electrones hacia otro átomo. De esta manera nosotros sabemos que los electrones que están entre que están compartiéndose en el enlace polar, carbono-oxígeno, ¿cierto? No se van a distribuir de una forma simétrica, sino que van a tender a irse hacia ese oxígeno, ¿cierto? Y hacia este oxígeno de acá. Ahí está. Eso vendría simbolizando aquella naturaleza polar de esos enlaces. Como último ejemplo, vamos a tener el ejemplo que analizamos en la cápsula número 1, ¿cierto? Con respecto al tetrafluoruro de carbono, para aplicar los conceptos de momento dipolar. Como sabemos, el tetrafluoruro de carbono, el prefijo tetra, nos está diciendo que hay 4 átomos de flúor, 4 flúor, ¿cierto? Y un átomo de carbono, por lo tanto vendría siendo CF4 la fórmula estructural de este compuesto. Como sabemos, vendría siendo así. El carbono con sus 4 enlaces estaría interactuando y formando 4 enlaces respectivos con cada átomo de flúor, que también para el enlace estaría formando o estaría utilizando un solo electrón, dejando 3 pares de electrones no enlazantes, formando esta molécula de aquí. Y como bien sabemos, estos enlaces carbono-flúor o carbono cualquier halógeno, carbono X en general, donde X puede ser flúor, cloro, bromo o yodo, ¿cierto? Van a estar polarizados, van a ser polares. Por lo tanto, en esta parte de acá vamos a encontrar solamente enlaces polares, donde los electrones van a estar tendiendo a irse hacia los flúor, hacia este flúor, ¿cierto? Ahí estamos, hacia ese flúor. Y como consecuencia, y si bien tenemos enlaces individuales que son polares, como consecuencia, viendo la polaridad neta o la polaridad total de esta molécula, vamos a ver que por la suma vectorial de estos dipolos o de estos momentos dipolares se van a cancelar. Por lo tanto, la molécula en sí va a tener un momento dipolar igual a 0 y por lo tanto va a ser apolar. No va a tener un mapa potencial electrostático correspondiente a una molécula polar, sino que vamos a ver una distribución electrónica simétrica alrededor del carbono. ¿Sí? Vamos a ver, ¿cierto? Este ejercicio, estos tipos de ejercicios acá que son rápidos y los vamos a hacer de manera rápida para en función del tiempo. ¿Sí? El tercer ítem nos pide indicar cuáles de los enlaces que nosotros vamos a estar formando acá es más polar en cada uno de los siguientes casos, ¿cierto? Vamos a tener que indicar hacia dónde tienden a irse los electrones debido a esta polaridad, ¿cierto? Como ayuda, aquí el ejercicio lo que nos da es la electronegatividad de todos los elementos químicos o de todos los elementos del sistema periódico.
En este sentido, vamos a analizar los casos uno por uno. Muy bien, en este caso acá tenemos el carbono que va a estar unido al cloro, ¿cierto? Por lo tanto, el elemento más electronegativo en este caso vendría siendo el cloro y el momento dipolar en este enlace vendría yéndose hacia el cloro, tendiendo hacia el cloro, ¿cierto? En este caso, como bien sabemos, el cloro está acá y en la molécula es Cl2, por lo tanto una molécula diatómica. Como se están uniendo dos átomos del mismo elemento, este enlace no va a ser polar, sino que va a ser apolar, debido a que no va a haber una diferencia de electronegatividad y no va a haber momento dipolar neto, debido a que se van a compartir de igual manera. En el inciso C nosotros vamos a ver que entre el carbono y el hidrógeno, entre este enlace carbono-hidrógeno, si bien no hay una diferencia abismal ni tampoco tan considerable de electronegatividad, debido a que el hidrógeno es 2.1, ¿cierto? Y el carbono es 2.5, la diferencia de esto vendría siendo 0.4, ¿cierto? Neta, vendría siendo 0.4, por lo tanto este enlace vendría siendo apolar y tendría una distribución simétrica de electrónica alrededor del enlace, mientras que este enlace HCl claramente es polar porque la diferencia entre el hidrógeno con el cloro es más de 2, o sea, se encuentra entre 2, entre 0,5 y 2, ¿cierto? Y los electrones se van a tender a ir hacia el cloro, ¿cierto? Por lo tanto, este vendría siendo polar, en este caso, aquí vendría siendo polar. Ahora bien, vamos a ver el de acá. Vamos a ver el oxígeno con el carbono. Como bien sabemos y es sabido, este enlace de por sí es polar y el momento dipolar va a tender a irse hacia el oxígeno, ¿cierto? Y mientras el silicio con el carbono van a estar formando un enlace que también va a tener características apolares porque el carbono tiene una electronegatividad de 2.5, el silicio tiene una electronegatividad de 8, ¿cierto? Esto te va a dar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, una diferencia de 0.7. Por lo tanto, esta diferencia de 0.7 nos va a indicar que va a estar, que va a tener un carácter polar, pero no tan polar. De igual manera, los electrones de enlace se van a tender a ir hacia el elemento más electronegativo que vendría siendo el carbono. Dentro de estos dos enlaces, el que vendría siendo más polar sería el que tiene más diferencia de electronegatividad, ¿cierto? Y en este caso, el que tiene más diferencia de electronegatividad es este de acá. Este vendría siendo, es más polar. Por último tenemos el caso del metil litio y tenemos el caso del litio con el oxígeno. Ambos son polares, como bien sabíamos, ¿cierto? Es decir, los electrones van a tender a irse hacia el carbono en este caso y hacia el oxígeno en este caso, pero la mayor diferencia de electronegatividad no va a ser entre el carbono con el litio, sino que va a ser entre el oxígeno con el litio, tal como lo vemos acá. Aquí y aquí, ¿sí? Por lo tanto, este vendría siendo el enlace más polar. Este de acá. Ahora vamos a tener que indicar en el ítem número 3, vamos a indicar el momento dipolar neto, ¿cierto? Que tienen estos componentes, que tienen estos distintos componentes, ¿cierto? Como bien sabíamos, el momento dipolar lo venía a determinar matemáticamente la carga eléctrica por el radio, ¿cierto? Y que a las finales este mu vendría siendo la suma vectorial, ¿cierto? De los momentos dipolares por separado. O de los momentos dipolares individuales. Como primer ejemplo, como primera instancia, nos proponen ver el momento dipolar, ¿cierto? Del fenol, que es un alcohol, es el alcohol más básico dentro de un sistema aromático. Nosotros vendríamos diciendo que en este caso solamente habría un momento dipolar que vendría apareciendo en el enlace carbono-oxígeno de que está apuntando el láser en la pizarra. Este vendría siendo el único momento dipolar que tenemos porque los demás enlaces acá vendría siendo carbono-carbono, hacia aquí arriba carbono-hidrógeno y aquí vendría siendo oxígeno-hidrógeno, que también vendría contribuyendo de cierta manera
al momento dipolar, pero que más contribuye es este de acá, carbono-oxígeno. Por lo tanto, el momento dipolar neto, es decir, el momento dipolar total de esta molécula, que vendría siendo el fenol, vendría simbolizado por el momento dipolar que va a estar en rojo, donde los electrones del sistema pi van a estar tendiendo a acercarse o van a estar más cerca del oxígeno debido a esta diferencia de electronegatividad. El segundo compuesto que nos proponen es el catecol, ¿cierto? Otro es un diol, ¿cierto? Es un diol en posición 1.2 en un sistema bencénico, en un sistema aromático, ¿cierto? En este caso, los electrones van a estar tendiendo a irse hacia el elemento más electronegativo, ¿cierto? Que vendría simbolizado hasta acá, y tendríamos otro que vendría simbolizado hasta acá, ¿cierto? Hacia esos dos lugares van a ser aquellos lugares donde los electrones van a estar tendiendo a irse hacia los elementos más electronegativos. De esta manera nosotros tendríamos que sumar estos dos vectores matemáticamente para ver cuál es el resultado, y por lo general cuando se suman vectores siempre va a ser el punto intermedio. Por lo tanto, el vector original o el vector neto que va a tener esta molécula de catecol va a ser hacia allá, ¿sí? Por lo tanto, esto nos podría decir que en la parte de aquí, en toda esta parte, vamos a tener una tendencia a encontrar más densidad electrónica debido a esta influencia del momento dipolar, ¿cierto? En este caso vamos a ver el resorcinol, que también es otro diol, ¿cierto? Pero en este caso, en vez de estar en la posición 1.2, está en la posición 1.3, resorcinol, ahí está, ¿cierto? Y lo mismo que acá, vamos a tener dos momentos dipolares. Vamos a tener un momento dipolar que va a apuntar hacia arriba, y va a tener un momento dipolar que va a apuntar hacia acá, por lo que el momento dipolar neto va a ser el intermedio, como bien dijimos anteriormente. Por lo tanto, el momento dipolar medio del resorcinol va a apuntar hacia arriba. En este caso tenemos la hidroquinona, para que ustedes la conozcan. Esta la hidroquinona es un diol en posición 1.4, hidroquinona, ¿cierto? En un sistema bencénico o en un sistema aromático, quinona, donde vamos a ver dos enlaces o dos momentos dipolares individuales. Vamos a verlo acá y vamos a verlo aquí, ahí, ¿cierto? De esta manera, nosotros si sumamos estos dos y por la simetría que van a estar esta posición 1.4, vamos a ver que si los sumamos, uno va a estar apuntando hacia arriba en la misma dirección que el otro, pero que el otro va a apuntar en otro sentido, es decir, hacia abajo. Por lo tanto, si sumamos estos dos vectorialmente, nos va a dar un momento dipolar igual a 0. Y esto no va a tener un momento dipolar total. Por lo tanto, no va a tener un momento dipolar neto y no va a presentar características polares. Lo mismo nos están pidiendo verificar para los siguientes compuestos, para los cuatro compuestos que nosotros tenemos acá, ¿cierto? En primer lugar nos dan a analizar el eteno, que nosotros lo podríamos simbolizar de esta manera así. Eteno, ¿cierto? Es el alqueno con dos miembros de carbono, o con un esqueleto de dos miembros de carbono. Y claramente en este caso el momento dipolar va a tender a ir hacia los carbonos, debido a que es entre carbono y hidrógeno, el carbono es el más electronegativo. Entonces van a tender que ir hacia abajo, ¿cierto? Este enlace hacia acá, este enlace de diferencia va a ir hacia aquí arriba, y este enlace también va a apuntar hacia allá, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, nosotros también, si sumamos los momentos dipolares individuales, vamos a ver que también se van a anular por la simetría que va a tener esto, ¿cierto? Por lo tanto, el momento dipolar va a ser 0 y la molécula va a ser apolar, al igual que lo que sucedía con la hidroquinona, ¿cierto? Ahora, para ver el tricloruro de metano, que es el CH3Cl3, nosotros lo podríamos simbolizar de la siguiente manera. Nosotros podríamos decir que el carbono va a estar unido al cloro, va a estar unido a un cloro, va a estar unido a otro cloro y va a estar unido a un hidrógeno, ¿cierto? En este caso, el momento dipolar neto van a tender a ir hacia aquí, ¿cierto? Va a tender a ir hacia acá los electrones de desenlace, tendiendo hacia el elemento más electronegativo, y en este caso también va a tender a ir hacia aquí arriba, ¿cierto?
En cambio, el momento dipolar entre el carbono con el hidrógeno va a tender a ir hacia el carbono. Y nosotros vamos a ver que estos momentos dipolares por la simetría se van a restar, ¿cierto? Y van a ser cero. Y en este caso, el momento dipolar neto va a tender a ir hacia arriba, que se va de cierta manera, se van a apoyar el momento dipolar entre el enlace CCl y el enlace CH, generando que esto sea polar. A diferencia de esto, ahora vamos a ver el CH2 con el Cl2, ¿cierto? Y nosotros podríamos hablar o podríamos exponerlo o escribirlo de la siguiente manera. Podríamos ponerlo de la siguiente manera. Aquí, ahí, ahí, ahí y ahí. ¿Cierto? A simple vista, el momento dipolar va a tender a ir hacia esto de acá, hacia esto de acá, ¿cierto? Y va a apuntar hacia acá y aquí va a apuntar hacia acá, debido a que el carbono va a ser más electronegativo que el hidrógeno. Sin embargo, no va a ser mucha diferencia. Y lo que más va a aportar al momento dipolar neto van a ser estos dos momentos dipolares. Por lo tanto, el momento dipolar neto va a tender a ir en diagonal hacia allá. ¿Sí? Y como último ejemplo, vamos a ver el caso de este alqueno que está sustituido con 2 cloro y 2 hidrógeno. Nosotros podríamos decir, por tanto, que este alqueno podría escribirse de la siguiente manera. Ahí, ¿cierto? Y por lo tanto podríamos ver mediante nuestra observación que en este caso los electrones se van a tender a ir hacia los cloros, hacia los carbonos, ¿cierto? Hacia este carbono. Y por tanto el momento dipolar neto que vendría o que tendría esta molécula vendría siendo hacia arriba, debido a que estos dos mediante la resta no se cancelan porque no van en sentido opuesto, sino que se complementan y generan el intermedio, por así decirlo, como lo vimos en los casos de arriba. ¿Sí? Esto vendría siendo los ejercicios para los momentos dipolares y para ver la polaridad de una molécula, lo cual tenemos que tener en cuenta para afrontar el tema de la resonancia que viene en la cápsula número 3 y número 4. En la número 4 vienen los ejercicios, ¿cierto? Como última instancia y para terminar esta sesión, vamos a analizar los siguientes ejercicios de aplicación que nos ponen en contexto, ¿cierto? En un contexto químico y de laboratorio. El primer ejemplo o el primer ejercicio nos dice el fósgeno, que tiene esa estructura Cl2C con doble enlace hacia un oxígeno, tiene un momento dipolar menor que el formaldehído, que también nos da la estructura H2C con doble enlace hacia el oxígeno. Te agrega también el hecho de que ese compuesto, es decir, el fósgeno, tiene un momento menor que el formaldehído, aun cuando contiene átomos de cloro que son muy electronegativos en lugar de hidrógeno, a diferencia de lo que pasa con el formaldehído. ¿Por qué sucede esto? Para nosotros poder abordar este tipo de problemas, nosotros tenemos que ver sí o sí la estructura molecular y la estructura que tiene la molécula del fósgeno y la del formaldehído en los diferentes casos, ¿cierto? Nosotros sabemos que el fósgeno vendría siendo de la siguiente manera, y siguiendo lo que nos dice el ejercicio, vendría siendo esto, ¿cierto? Donde el cloro tiene estos electrones acá y el oxígeno tiene estos electrones para completar el octeto. Y por su parte, el formaldehído vendría siendo este de aquí. Aquí, ahí y ahí, ¿cierto? La pregunta es, nos está preguntando por qué factor este componente de acá, es decir, el fósgeno, tiene menor momento dipolar que este de acá, que tiene un mayor momento dipolar, sabiendo y asumiendo que en el fósgeno encontramos momentos más electronegativos, lo cual tendería a aumentar la electronegatividad y el momento dipolar de una molécula, a diferencia de lo que sucede acá, que en vez de cloro tenemos hidrógeno, un elemento no electronegativo, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, no tendría un momento dipolar alto, pero a diferencia de lo que nosotros creeríamos, ocurre y pasa. Por lo tanto, nosotros tendríamos que ver los momentos dipolares para ver si estos cloros contribuyen de alguna manera sustancial o importante, ¿cierto?, hacia el momento dipolar de la molécula del fósgeno. Si nosotros analizamos el movimiento electrónico que hay en esos enlaces,
vemos que van en direcciones opuestas, por lo tanto, la acción de los cloros que vendrían a simbolizar de cierta manera la acción la elevación del momento dipolar en esta molécula, se cancelarían. Se cancelarían debido a que esos vectores van en dirección contraria y por lo tanto la suma vectorial tendría que dar 0 si nosotros analizamos por separado el enlace Cl. Por lo tanto, el único momento dipolar que aquí podría participar y podría contribuir a la polaridad de la molécula vendría siendo el enlace carbonilo, que vendría siendo el doble enlace hacia el oxígeno, ¿cierto? Donde el oxígeno tendría la densidad de carga negativa y el carbono la densidad de carga parcial positiva, simbolizando el déficit de electrones y el exceso de electrones cerca del oxígeno, que vendría siendo el más polar. En este caso nosotros observamos, ¿cierto?, que la polaridad va, en el enlace CH va hacia el carbono, el ambos, ¿cierto? Y que la polaridad de este enlace carbono-oxígeno va hacia arriba. Por lo tanto, en vez de cancelarse estos dos momentos dipolares del enlace carbono-hidrógeno, tenemos que van a complementar y van a aumentar la intensidad de momento dipolar neto de esta molécula del formaldehído, que apuntaría hacia arriba, ¿cierto? Ustedes dirían que el momento dipolar apunta hacia la misma dirección del fósgeno. Sí, claro, apunta hacia la misma dirección, es hacia arriba el momento dipolar neto, ¿cierto? Sin embargo, el momento dipolar neto del formaldehído es mucho mayor debido a la contribución del momento dipolar que apunta hacia el carbono en los enlaces carbono-hidrógeno. Eso es lo que eleva el momento dipolar del formaldehído y por eso tiene un momento dipolar mayor que el fógeno, donde el momento dipolar no se complementa con los enlaces carbono-cloro, que se cancelan, ¿sí? Esa sería la respuesta al primer problema, ¿cierto? Así tendríamos que abordar ese problema. Y ahora tendríamos que abordar el siguiente problema. Vamos a leerlo. El fluorometano, es decir, CH3F, anotémoslo de inmediato, es decir, el CH3F, ¿cierto? Tiene un momento dipolar de 1.81 device. En cambio, el clorometano, que es el mismo compuesto, solamente que cambia el halógeno, es el clorometano, ¿cierto? Tiene un enlace un momento dipolar de 1.87 device, ¿cierto? Perdón, device, no momento dipolar. Ahí sí, device. Como vemos, el ejercicio nos dice que el clorometano tiene mayor momento dipolar que el fluorometano, aun cuando el fluoro es más electronegativo que el cloro, ¿cierto? Es decir, en este enlace de acá, el momento dipolar tendría que estar más marcado hacia el fluoro porque es más electronegativo que el cloro, ¿cierto? Sin embargo, nosotros sabemos experimentalmente, ¿cierto?, mediante la práctica, que el clorometano tiene mayor momento dipolar que el cloro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si el flúor es más electronegativo, debería tener más momento dipolar, ¿cierto? Sin embargo, la práctica nos dice que no. Y el principal factor de esto es que nosotros sabemos que en el sistema periódico, que tiene una forma más o menos así, ¿cierto? El sistema periódico está ordenado en base a factores. Uno de esos factores es el tamaño del átomo, el tamaño atómico, por así decirlo, el radio atómico, ¿cierto? Nosotros sabemos que el radio atómico aumenta en función del número atómico, es decir, aumenta en función de la cantidad de electrones que va teniendo un elemento en estado neutro. Por lo tanto, el tamaño de un átomo vendría aumentando en el sistema periódico de izquierda a derecha, ¿cierto? Y de arriba hacia abajo. De esta manera nosotros sabemos que los halógenos son del grupo 7, ¿cierto? Y tienen el siguiente orden: fluoro, cloro, bromo, yodo. Es decir, el aumento del tamaño va aumentando o va en aumento hacia abajo. Por lo tanto, el principal factor que aquí vendría interviniendo o estaría interviniendo en el aumento del momento dipolar del clorometano en comparación con el fluorometano es el tamaño del cloro. El cloro, al ser más grande, va a tener una separación de carga, es decir, este enlace va a ser más largo, por así decirlo, que el enlace que va a formar carbono-flúor debido al tamaño del cloro. Y como bien sabemos, el momento dipolar, ¿cierto?, depende de la carga, que en este caso vendría simbolizando la carga del electrón, que es lo que está en juego en un enlace químico, ¿cierto? Y que también depende del radio que separa esa carga.
Por lo tanto, si nosotros aumentamos este radio en función del tamaño del átomo, ¿cierto? Si esto aumenta en función del tamaño del átomo, claramente el momento dipolar va a ser mayor si esto aumenta el radio. Por eso, en el clorometano es mayor el momento dipolar que en el fluometano, debido a que el radio aumenta en base al tamaño del cloro y por ende la longitud de enlace aumenta y va a tener más carácter polar. Es decir, va a tener un momento polar neto mayor que el fluorometano en base al tamaño del átomo. Y por último nos proponen el ejercicio con respecto al metanotiol, que es el CH3CH, y dice que tiene un momento dipolar sustancial de 1.52, aun cuando el carbono y el azufre tiene electronegatividades idénticas. Claramente nosotros vemos que este enlace de acá, CH, nosotros sabemos que el azufre es del grupo número 6, es decir, tiene 6 electrones de enlace, así. Y el ejercicio nos dice que tiene una electronegatividad idéntica. Y claramente sí, porque ambos son dos no metales, ¿cierto? Y el carbono está en el grupo 4 y el de azufre está en el grupo 6. Por lo tanto, la diferencia no va a ser fundamental y no va a ser mayor para considerar esto como un enlace polar o un enlace iónico. Sin embargo, la experiencia nos dice que ese enlace entre el carbono y azufre está polarizado aun cuando tiene electronegatividades idénticas. ¿Por qué pasa eso? Y es simplemente por el factor de que nosotros sabemos que el momento dipolar, ¿cierto? Va a verse influido de cierta manera por los electrones no enlazados. No enlazados, ¿cierto? Es por eso que en este caso el momento dipolar va a verse aumentado por los electrones no enlazados de aquí arriba, ¿cierto? Y por los electrones no enlazados de aquí abajo, ¿cierto? Y en ese caso lo que va a ocurrir es que el momento dipolar, si bien no va a tener un aumento sustancial o no va a tener una característica sustancial aquí entre el CH, sí va a verse promovido por la presencia de estos dos pares de electrones y por eso se debe el aumento en el momento dipolar del metanotiol. Espero que esta cápsula, chicos y chicas, haya sido de provecho para ustedes, le hayan sacado el máximo provecho posible y le haya servido de ayuda para poder entender de mejor manera y de una manera más práctica, ya aplicando los conocimientos de la cápsula número 1, ¿cierto? Para poder identificar y para poder representar la estructura de Lewis de una manera óptima y ver los factores que hay dentro de la formación de enlaces químicos como el momento dipolar y como la distribución electrónica simétrica o asimétrica dependiendo del caso, ¿sí? Esta cápsula llega hasta aquí, fue una cápsula llena de ejercicios, lo cual le va a servir a ustedes para afrontar los futuros exámenes o las futuras pruebas que ustedes tengan en su estudio, ¿sí? Así que me despido y nos vemos en la cápsula número 3 correspondiente al concepto de resonancia. Hasta luego.